La verdad que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. En otras ocasiones no se había dado por un tema de agenda, pero este año es como que Dios me confirmó que tenía que venir. Así que espero que esta noche pueda ser de bendición para ustedes. Una de las cosas que Dios me hablaba en Panamá, estábamos en un tiempo donde se estaba recogiendo una ofrenda para Jucún Rosario. Y fue un tiempo en el que Dios me tocó mucho. O sea, mientras que se estaba recogiendo esta ofrenda, mientras que se estaban haciendo estas cosas, Dios me estaba hablando cosas a mí, ¿no? En cuanto a mi proceso, en cuanto a mis cosas. Pero una de las cosas que Dios utilizó para hablarme, ¿ya? En ese momento fue la disposición de todo el equipo de Jucún Rosario en disponerse en ir y servir y ser parte de este programa y bendecir a todas las personas en medio de la necesidad que ustedes estaban enfrentando, ¿no? Y en ese momento Dios me habló y Dios me dijo, diles que yo estoy viendo todo su esfuerzo y su renuncia. Entonces ya yo sabía que tenía que venir, ¿no? Y hay algo que quiero compartir con ustedes en esta noche asociado a esto, ¿no? Yo creo que todos nosotros estamos viviendo procesos. Más allá de la etapa de vida en la que nos encontremos, cada uno de nosotros está enfrentando un proceso, ¿ya? El tema es que todos queremos el suceso del proceso, ¿me entiendes? Y como que queremos llegar a ese suceso, pero no siempre queremos pasar por el proceso. Y el proceso es el que en algún momento te va a decir, ya estás listo para el suceso. Pero muchas veces no estamos listos para ese suceso y queremos ver a un Dios glorificado, ¿no? En estas áreas que nosotros anhelamos o deseamos o nos gustaría ver de parte de Dios. Yo creo que cuando tú estás buscando este suceso, en realidad estás buscando una gloria que a ti no te pertenece. Y algo que tú tienes que tener claro es que la gloria es de Dios, ¿me entiendes? Pero Él te va a permitir disfrutar de ese suceso. Pero yo tengo que aprender a disfrutar también del proceso. Solo que el proceso no siempre es como yo quiero. Y no siempre es como yo anhelo, ¿no? Yo creo que Dios quiere traer cosas nuevas. Y como Jucún Internacional, si tú te das cuenta, estamos en un proceso de transición. O sea, falleció Loren, falleció nuestro fundador y se están haciendo varias transiciones, ¿no? Y dentro de esa transición ahora estamos yéndonos a la Universidad 3.0 y están habiendo cambios y están llegando nuevas cosas. Pero si tú te das cuenta, estamos transicionando, ¿ya? No desde la perspectiva LGTBQ+, no, pero estamos en un proceso de transición, ¿no? Y para transicionar, tú tienes que disponerte a lo nuevo de Dios. Y va a ser muy difícil recibir lo nuevo si tú quieres vivir como siempre has vivido. Entonces, yo necesito entrar en ese proceso de transición. Y quiero que vayamos rápidamente a Génesis, capítulo 50, verso 20. Génesis, capítulo 50, verso 20. Y dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí está hablando de José. José tiene una visión cuando joven, cuando pequeño. Y en esa visión él ve que sus hermanos se inclinan ante él. Y para sus hermanos fue un tema de orgullo, fue un tema de prepotencia, fue un tema de altivez, pero él sabía que era una visión que Dios le había dado, ¿no? Y que Dios le iba a dar cumplimiento a esa visión. Pero él tuvo que pasar por muchos procesos. Y si nosotros analizamos la vida de José, te vas a dar cuenta que muchos de esos procesos parecían injustos. ¿Entiendes? Porque trataron de matarlo, lo entregaron a un pueblo enemigo, se lo llevaron como esclavo, lo tuvieron preso y todo eso fue parte de su proceso. Pero José fue una de las personas que más causó suceso a la nación de Israel. ¿Me entiendes? Pero a causa de la obediencia. Pero en todo el proceso que él vivió,
Yo creo que en más de una ocasión él pensó abortar el proceso. No sé cuántos alguna vez ya pensaron abortar de su llamado o del proceso de Dios en nuestras vidas. Porque es como muchas veces estamos preguntándonos, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser el tiempo de ya ver este suceso? Y no estoy hablando de un suceso donde buscamos nuestra gloria, sino que a veces llevamos tiempo esperando una respuesta. Y estamos buscando esa respuesta y como que la respuesta no llega. Y a veces la respuesta está una milla más allá. Pero a veces estamos tan cansados que no queremos caminar esa última milla. Y es interesante porque José está frente a sus hermanos y él les está manifestando: ustedes pensaron mal contra mí. O sea, ustedes trataron de matarme, me entregaron a pueblos enemigos, o sea, ustedes actuaron mal en mi contra. Pero todo esto Dios lo cambió para bien. Y es interesante porque muchos de nosotros a veces no entendemos el proceso. Y como no lo entendemos, entramos en cuestionamientos para con Dios. ¿Por qué está haciendo de esta manera? ¿Por qué no ha pasado esto? ¿Por qué se repite nuevamente esta historia? ¿Por qué no estoy viendo este milagro en este tiempo? ¿Por qué no he visto las manifestaciones de tu gloria? Pero si tú te das cuenta, todo esto Dios lo está encaminando para bien. O sea, Dios no tiene planes de mal, sino de bien para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces la perspectiva que nosotros tenemos de bien está sujeta a nuestros criterios y no a los criterios de Dios. Y a veces nosotros vamos a tener que aprender a descansar más en los criterios del Señor. Entonces el proceso es el que te va a ayudar a cautivar tu carácter, para que cuando llegue el suceso, tu carácter esté formado. Porque muchas veces no estamos listos para el suceso. Y hace algunos años, a la que era mi iglesia, cuando yo empecé mi vida cristiana, llegó un chico que estaba recién convertido. Él venía de un trasfondo bien difícil, venía de una vida activa de homosexualidad, pero este chico cantaba súper lindo, tenía una voz espectacular. O sea, cuando él cantaba era un suceso. Y recuerdo que en mi iglesia, en esos años, los parámetros era que para que tú pertenecieras a un ministerio, primero tenías que ser miembro de la iglesia y ya llevar un año en la iglesia. Y en ese proceso de ese año, tú tenías que haber pasado por la escuela de discipulado, evangelismo y por el preencuentro, encuentro y reencuentro. ¿Se acuerdan de la época de los encuentros, cierto? Y encuentros recargados, era como una onda media Matrix. Pero cuando tú pasabas por todo ese proceso, entonces tú entrabas a un ministerio. Y especialmente el ministerio de alabanza, el primer año era para apoyar la alabanza, pero no para dirigir la alabanza, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, la persona vivía un proceso. Pero cuando este chico llegó, cantaba tan lindo y honestamente se sentía la presencia de Dios. Y la pastora dijo: ¿sabes qué? Este chico va a dirigir la alabanza. No tenía ni 6 meses en la iglesia, ¿no? Y él empezó a dirigir la alabanza y fue un suceso, ¿me entiendes? Pero fue un suceso sin cimiento. Y cuando un edificio crece y crece sin un fundamento, frente al primer temblor, lo más seguro es que se va a venir abajo. Y efectivamente así fue. Esta historia no terminó muy bien. Y terminó siendo un suceso, pero no como nosotros esperábamos. Entonces, no te desesperes por el suceso. Disfruta el proceso. Y que cuando llegue el suceso, estés listo para vivirlo. Estés listo para enfrentarlo. Estés listo para disfrutarlo. Y es interesante porque cuando Dios te está llamando para hacer suceso, muchas veces te desarraiga de las cosas. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces en medio del proceso Dios te va quitando una cosa, después te quita otra, después te quita otra, te lleva a renunciar a otra, ¿no?
Y en medio de todo ese proceso, Él va cautivando tu carácter, ¿ya? Si tú lo analizas, José fue desarraigado de su familia. Moisés fue llevado al desierto. Jesús, ¿me entiendes?, fue llevado al desierto. Entonces, Dios los desarraigaba para poderles hablar en intimidad. Y a veces Dios te va a quitar las cosas que están a tu alrededor que te distraen. Porque estas que te distraen son las que muchas veces te están robando el suceso. ¿Sí? Entonces, no está mal divertirnos, no está mal relacionarnos, no está mal hacer cosas, pero tenemos que cuidarnos de aquellas cosas que nos distraen de nuestro proceso, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, luego tenemos hombres como Nehemías, que Dios también los apartaba para poder hablarles y para poder guiar al pueblo. Y acuérdense que Nehemías era copero del rey. Y es interesante porque Nehemías no era ingeniero, ¿ya? Nehemías no era constructor, pero Dios lo llama a hacer algo que nunca había hecho, y era reconstruir Jerusalén. ¿Sí? Un hombre que no tenía conocimiento de construcción, un hombre que no tenía conocimiento de cómo se hacían estas cosas, así que él empezó a hacer cosas que él nunca había hecho. Y yo creo que nosotros los jucumeros nos identificamos mucho con esto, porque llegamos a Jucum y empezamos a hacer cosas que nunca hemos hecho, y en el proceso aprendemos, ¿me entiendes? Y yo creo que hay edificios que se sostienen por la pura misericordia de Dios en medio de nuestro proceso, ¿me entiendes? Pero en medio de ese proceso tratamos de hacerlo bien, ¿me entiendes? Tratamos de agradar a Dios. Pero Nehemías, una de las primeras cosas que hace es que él presenta el proyecto al rey Artajerjes, ¿ya? Y esto es parte de lo que quiero compartir con ustedes, especialmente Jucum Rosario, ¿ya? A veces nosotros vamos a tener que identificar bien con quién tenemos que compartir el proyecto. ¿Quién es el rey Artajerjes para este proyecto? ¿Ya? Y no te estoy hablando que pongas a otro rey que no sea Dios. Dios sigue siendo el rey, y Él es a quien nosotros tenemos que presentar primeramente nuestro proyecto. Pero a veces Dios tiene algunos Artajerjes en tu vida, y Él los quiere usar para manifestar su gloria. Entonces es importante que nosotros apartemos tiempo para que Dios nos muestre qué, quién, cuándo, cómo. Y muchas veces esa es la manifestación de la gloria de Dios. Porque Dios tiene los recursos que nosotros necesitamos. Eso es real. Pero muchas veces esos recursos están siendo utilizados a través de personas. Y muchas veces lo que necesitamos identificar es quiénes son estas personas. Y no te estoy hablando de gente adinerada, ¿ya? Te estoy hablando de gente obediente, que está dispuesta a obedecer para glorificar el nombre del Señor. Entonces, Nehemías, él entra en un proceso de transición, porque él ahora va a tener que salir de donde está, ¿ya? Y empezar a ir a Jerusalén para poder reconstruir Jerusalén. Él estaba en Susa, ¿ya? De Susa a Jerusalén son 20 días de camino en camello. 20 días. ¿Esto qué significa? Que cada vez que él iba a Jerusalén, él tenía que vivir ese proceso de transición para llegar a Jerusalén. Y si tú te das cuenta, a veces transicionar requiere sacrificio. Y el sacrificio implica dejar. Si él era el copero del rey, amado, él tenía todas las comodidades del palacio. Pero para poder reconstruir Jerusalén, él iba a tener que renunciar a sus comodidades y entrar en este proceso de transición. Yo creo que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, yo creo que nos identificamos porque
Tanto Jucún Viña como Jucún Rosario estamos en etapas similares, estamos en esta misma etapa de querer comprar una propiedad, tenemos una cantidad de años similares, tenemos un número de staff más o menos similar, entonces estamos como en una etapa muy, muy parecida, ¿ya? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega un momento en que Dios nos lanza un desafío, lo alcanzamos. Dios nos lanza otro desafío, lo alcanzamos. Dios nos da otro desafío, lo alcanzamos. Y como que llega un momento en que tú quieres ya disfrutar de lo alcanzado. ¿Me entiendes? Es como ya, Señor, ¿me entiendes? Logramos esto, gloria a Dios, ¿me entiendes? Y ahora quiero disfrutarlo y como que te sientas a disfrutarlo y Dios te dice, no, yo tengo más. Ya, pero déjame disfrutarlo. Pero es que tengo más. Pero yo quiero disfrutar lo logrado. Pero yo quiero que logres más. Y nos toca como volver nuevamente al sacrificio. Y aquí no está Paula ni Irán. Y voy a aprovechar que ellos no están. No. Pero ¿qué me pasa a mí como director? Que a veces algunas personas no quieren transicionar. Y no es fácil. Y para que esta transición conjunta se dé, todos tenemos que estar en la misma página. ¿Sí? Y para eso necesitamos avivar nuevamente la pasión. ¿Entiendes? Y no tenerle miedo a los nuevos comienzos, porque Dios tiene más para cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros queremos llegar a Jerusalén y encontrar a Jerusalén lista, pero a veces vamos a tener que vivir un proceso de reconstrucción. Yo creo que Dios en su infinita misericordia a veces nos va a dar la mitad de la ciudad construida, a veces nos va a dar una parte del proceso lista, pero hay otra parte en la que nosotros vamos a tener que esforzarnos. Va a haber otra parte en la que vamos a tener que sacrificarnos. Y cuando ya nos hemos esforzado tanto, no siempre queremos repetir el proceso. Pero lo que tú tienes que saber, que en cada etapa de tu vida en la que tú has transicionado, aunque el proceso se parezca, nunca será igual. Porque Dios te está llevando a una nueva etapa. Entonces, cuando yo pienso en muchos de nuestros ancianos que lideraron la misión, si tú te das cuenta, muchos de ellos empezaron desde cero. Y gracias a Dios, muchos de nosotros no hemos empezado desde cero, sino que hemos cosechado de lo que otros han sembrado. Pero yo me hacía una pregunta, y esto tiene que ver con las generaciones, porque las nuevas generaciones muchas veces anhelan el suceso, ¿me entiendes? Pero del proceso que nosotros hemos pagado. Ojo, yo estoy feliz por pagarlo, para que ustedes lo disfruten. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es si tú estás dispuesto a asumir el desafío desde cero. O sea, tú que no has pagado el precio, ¿estás dispuesto a asumirlo desde cero? Porque muchas personas quieren el lugar, quieren la posición, pero no quieren el proceso. Y nosotros tenemos que estar dispuestos al proceso, porque el proceso es el que prepara el corazón para el suceso. Y por eso nosotros no tenemos que tenerle miedo a los procesos de Dios en nuestra vida, porque es Él quien está formando nuestro corazón para llevarnos a los lugares que Él nos quiere llevar y para hacer las cosas que Él quiere hacer. Entonces, Nehemías, si tú te das cuenta, en 52 días construyó los muros de Jerusalén. En 52 días. Pero en este proceso de los 52 días hubieron muchas distracciones. Y dentro de las distracciones que hubieron estuvo la intimidación, estuvo la seducción. Nosotros construiremos como ustedes, porque así como ustedes, nosotros también queremos adorar a vuestro Dios. Pero en realidad se querían infiltrar. Y Él lo discernió y dijo, no, nosotros construiremos solos. Y cuando no funcionó la seducción, ¿qué vino? La intimidación. Y empezaron a intimidar al pueblo para que el pueblo no construyera. ¿Y qué hizo Nehemías? Aquí está la carta del rey Artajerjes
que nos autorizó. Así que seguiremos construyendo y no pararemos. Pero si te das cuenta, Nehemías no atendió al enemigo en medio del proceso, porque esta era la distracción. Y muchas veces en el proceso, como que tú estás más pendiente del enemigo, de lo que el enemigo puede hacer, de lo que está pasando, de lo que está a tu alrededor, de las dificultades, de los problemas, ¿no? Hoy mi esposa me decía, Dionisio, prepárate porque cuando llegues te espera trabajo, ¿no? O sea, ya yo sé que están pasando algunas situaciones con las que voy a tener que llegar a lidiar, ¿no? Y yo estaba leyendo esta prédica, así que yo le dije, amén, hay que hacerlo, ¿me entiendes? Pero yo no puedo dejar que esto me distraiga de lo que Dios quiere hacer aquí. Entonces, tú no debes darle más atención al enemigo de lo que el enemigo merece, porque esa puede ser tu distracción. Tú tienes que darle más atención a Dios y lo que Dios quiere hacer contigo. Y de esa manera, más rápidamente se construirán los muros, ¿ya? Entonces, los procesos, amados, no son un castigo. Los procesos son una designación. ¿Eso qué significa? Que Dios te designa algo, porque Él sabe qué es lo que tú puedes cumplir, lograr y alcanzar. Y Él te va a respaldar para alcanzarlo. Por eso es una designación, no es un castigo. Los procesos nos guían para encontrar la dirección correcta para llegar al suceso. Entonces, amados, cuando tú tienes una decisión que nace de un proceso, siempre te va a acercar a la visión de Dios. Pero cuando tú tomas decisiones que vienen de tus temores y de tus inseguridades, te alejan de la visión de Dios. Entonces, en los procesos, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, pero en los procesos a veces no es fácil escuchar a Dios. Pero eso es lo que más te lleva a la intimidad para poder escucharle. Entonces no podemos cansarnos de buscar a Dios en medio de nuestros procesos, ¿sí? Y muchas veces estas zonas parecen riesgosas. Y estas zonas de riesgo a nosotros no nos gustan porque se ven inseguras. Y cuando el terreno se ve inseguro, se ve inestable, como que nosotros no queremos transitar por él. Pero lo que tenemos que entender es que Dios va con nosotros. Y si Él está contigo, entonces ¿quién contra ti? Entonces, ya para ir concluyendo, a veces las circunstancias que te van a llevar a transicionar, tú no puedes percibirlas como una maldición. Una maldición. Son una bendición. Porque es lo que va a producir el cambio en tu vida. Es lo que Dios está utilizando para llevarte a algo nuevo. Y ahí es donde nace la certeza y la convicción de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Pero muchas veces, para llegar a la tierra, vamos a tener que pasar por el desierto. Lo importante es que te dejes guiar por la nube de fuego en medio del desierto. Y que cuando entres a la tierra, sigas escuchando la voz de Dios. Porque muchas personas alcanzaron la tierra prometida, pero no disfrutaron de los frutos de la tierra por la desobediencia. Entonces, el punto aquí no es solo alcanzar la tierra, sino permanecer en obediencia y comer del fruto de la tierra. Amén. Entonces, cuídate de no abortar el proceso, porque muchas veces el proceso está por terminar, pero a veces nos desesperamos antes de tiempo, y yo creo que no podemos dejar que las circunstancias nos desesperen. Y hay ciertos ataques que muchas veces quieren que abortemos el proceso. Y si te das cuenta, una de las cosas que más nos ataca es el miedo. Creer que si somos capaces o no somos capaces, ¿ya? Si tenemos lo necesario o si no somos suficientes,
Otra de las cosas que más nos ataca es la incredulidad. Muchas veces en medio del proceso, si te das cuenta, cuando nosotros vemos que las cosas no pasan, como que vienen estos ataques de incredulidad, ¿no? Y otra de las cosas es la duda y el fracaso. Como que empezamos a dudar y tenemos miedo de fracasar, ¿ya? Pero tú tienes que saber que la obediencia no tiene emociones. La obediencia no tiene emociones. En Panamá alguien decía, la obediencia es amén. La obediencia en Dios es amén. Y me gustó mucho esa frase, la obediencia en Dios es amén. O sea, Dios habló, amén. ¿Entiendes? Pero a mí me gusta sustentarlo en esto, que la obediencia no tiene emociones. O sea, no se trata de cómo tú te sientes para obedecer. Se trata de obedecer. Otra de las cosas que nos ataca mucho es el tiempo. Y ya con esto concluyo. Sé que ya dije que iba a concluir, pero ya con esto concluyo. Otra de las cosas que nos ataca es el tiempo, ¿ya? Y yo creo que esto es una de las cosas que más nos presiona, el tiempo. Porque si te das cuenta, cuando los plazos se cumplen y tú ves que el milagro no llega, ¿me entiendes? Es una de las cosas que más nos hace dudar o que más nos hace sentir presionados. Pero a los que aman a Dios es el tiempo en que más clamamos por su presencia. Y no clamamos por un milagro, clamamos por su presencia. Y su presencia desata el milagro. Así que llegan algunas personas a Jesús y le dicen, ojo, porque aquel a quien tú amas está enfermo. Y Jesús le dice, nos quedamos un par de días más. A mí me llamaron para decirme que mi mamá estaba en peligro de muerte. Al día siguiente estaba tomando un avión. ¿Entiendes? Porque si hay algo que le he pedido a Dios es que me permita despedirme de mis seres queridos. Gracias a Dios superó esa batalla. Pero a Jesús le dijeron, el que amas está enfermo, y él dijo, nos quedamos un par de días más, ¿no? Cuando Jesús regresa a encontrarse con Lázaro, Lázaro ya había muerto, ¿no? Y cuando sale Marta a recibirle, la expresión es, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para Marta se cumplió el tiempo. Luego aparece María y ¿qué le dice? Lo mismo. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, no te preocupes, si esto es para la gloria de Dios, Él resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé, pero pensando en la segunda venida. ¿Me entiendes? No en ese momento. Entonces, para ella también se cumplió el tiempo. Y Jesús se para frente a la tumba y llora, ¿ya? Algunos dicen que por la dureza del corazón de quienes estaban allí. Algunos dicen que porque se identificó con el dolor de las personas. No creo que haya sido por Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar, ¿sí? Pero creo que para mí está siendo un momento muy emocional. ¿Por qué? Porque en 4 días más Él va a estar en una tumba. Entonces es un momento muy emotivo, ¿me entiendes? Y es interesante que Él dejó morir a Lázaro intencionalmente para resucitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue tan intencional en dejarlo morir? Y si te das cuenta, Jesús tiene 4 días. 4, no 3, 4. Resucitaré al tercer día. Lázaro tenía 4. Ya lleve, porque tiene 4 días. Y Jesús dice, quiten la piedra. Y viene la resurrección. ¿Cuál es el punto aquí, amados?
que Jesús siempre estuvo pensando en el corazón de sus discípulos. Y Él no ha dejado de pensar en cada uno de nosotros. Porque en 4 días más, cuando Jesús estuviera en la tumba, la pregunta era, ¿resucitará o no resucitará? Todos se escondieron, todos tuvieron miedo. El único que estuvo allí fue Pedro. Y después apareció Juan, detrás de las faldas de María. Y el que estuvo allí lo negó. Pero cuando estuviesen reunidos y se preguntasen, ¿resucitará o no resucitará? ¿De qué crees tú que se iban a acordar? Él resucitó a Lázaro. Él va a resucitar, porque Él tiene poder sobre la muerte. Con esto cierro y me gustaría que adoremos a Dios. Amados, Jesús nunca llega tarde. Aunque parezca, Jesús nunca llega tarde. Amén. ¿Qué les parece si tomamos un momento para adorar al Señor? Yo creo que con esta misma alabanza con la que cerramos, Señor, si hemos dudado, te pedimos perdón. Pero hoy reconocemos, Dios, que nada se escapa a tu plan y que tú nunca llegas tarde. Y si algo tú hiciste con este milagro, es que tú activaste la esperanza en cada uno de tus discípulos. Y esto quiero orar hoy, Dios, sobre Jucún Rosario y sobre cada una de las personas que nos acompañan. Que tú no llegas tarde. Y esto hoy aviva la llama de la esperanza en cada uno de nosotros. Y si dudé, y si temí, y si no creí, te pido perdón. Pero hoy puedo decir que la respuesta está en camino. Decláralo al Señor. Señor, yo lo acepto. Tu respuesta está en camino. Te adoramos, Señor.